Alexis, usted hizo parte de una época del fútbol colombiano muy particular. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando yo le menciono narcotráfico, violencia, fútbol? Lo primero que me viene a la mente es que el fútbol fue un paliativo a toda esa maldad, a toda esa época de terror, de tristeza, a ese fenómeno tan desagradable y tan malo para Colombia que fue el narcotráfico, para Medellín, que no solamente generó violencia, sino que generó toda una cultura equivocada, donde los jóvenes creían que era muy fácil conseguir el dinero, que era muy fácil ascender socialmente, donde los jóvenes creían que era el camino para salir de la pobreza, para sacar adelante a su familia, como dicen, para darle una casa a la cucha. Empezó el narcotráfico a desplazar al fútbol en cuanto a los sueños y no hay nada más antagónico que el fútbol y el narcotráfico, la violencia, porque el fútbol es todo lo contrario, el fútbol es un deporte que contiene todos los valores y yo creo que el fútbol es un reflejo, una metáfora de la vida y es una metáfora social que la gente a veces no la entendió y desafortunadamente pues hizo mucho daño. De hecho, por culpa del narcotráfico y de la violencia se suspendió el campeonato de 1989. ¿Cómo fue esa historia? Me imagino que fue muy duro para ustedes los futbolistas porque el campeonato ya iba muy avanzado. Fue durísimo, fue tristísimo, primero por una muerte y no solamente nos quitó a un árbitro, una persona con la que compartíamos domingos de fútbol, sino que más tarde nos quitó a Andrés Escobar, a un amigo, a un hermano demasiado del corazón. Entonces en el 89, cuando nosotros estábamos preparando para las finales y para irnos a Japón a jugar la final del mundo de clubes, suspenden el torneo y se nos vuelve un revuelo todo, nos desubica un poquito en nuestros deseos, en nuestras posibilidades y en nuestros sueños, y lo único que hace es generarnos más miedo, como el que nos generó esa época de bombas, de narcotráfico, de cuando Nacional gana todo y se vuelve un paliativo social ante todos esos males. De hecho, en el extranjero muchos ven el título de la Copa Libertadores y muchos más que ganó el fútbol colombiano como títulos obtenidos por el narcotráfico. ¿Usted puede contar alguna experiencia, algo que, no sé, de todas maneras ustedes ganaron en el campo de juego y eran un equipazo, pero el narcotráfico estaba ahí? ¿Qué puede decir acerca de eso? Yo puedo decir acerca de eso que no hay nada más triste y más injusto que eso. Que el equipo que le da semejante alegría al país sea estigmatizado por un hecho que nada tiene que ver con él. Eso es como si fuera un delito de familia, por decirlo algo, de colombianos. Cuando un papá es un borracho en la casa y le meten al hijo el mismo problema o lo estigmatizan con lo mismo. Aquí había un gran narcotraficante reconocido a nivel mundial que se hizo muy famoso con sus actuaciones y había un equipo de fútbol que honestamente nada tenía que ver. Al menos hasta que yo supe, jamás en mi vida vi ni relación ni contacto. Había demasiada mafia en Medellín, en Cali, en Bogotá, en todo el país. Y este fue un país totalmente permeado por el narcotráfico, no solamente, y estoy seguro que en el fútbol tuvo que haber algo, así como lo hubo en la política, en la sociedad. Ellos eran los protagonistas de la historia del país. Entonces, con toda seguridad que tuvo que haber permeado todas las esferas, inclusive el fútbol. Pero que yo sepa o que pueda asegurar algo, te juro que no. Además, que Nacional haya tenido algo que ver con eso, yo creo que lo único que tuvo que ver Nacional fue que fue antagónico a esos casos. Mientras se hacían los magnicidios más grandes, que fue en esa época, Nacional lograba los triunfos más rutilantes. Entonces, por eso Nacional se volvió un paliativo para la gente y un escondedero a la desazón, a la desilusión, a la desesperanza. Porque la gente encontró ilusión en Nacional, encontró otra manera de ver la vida, encontró que había posibilidades de dejar una imagen diferente. Y creo que eso pues fue supremamente provechoso y bueno para el fútbol, no solamente para el fútbol colombiano, sino para la sociedad colombiana, porque todo el mundo encontró dónde escudarse. Claro. Hablando de esa Copa Libertadores, los hinchas de Millonarios recuerdan mucho la serie en cuartos de final.
Ellos dicen que fue injusto, que fue un robo, que el árbitro chileno se equivocó y los favoreció a ustedes. ¿Qué recuerda usted de ese partido de vuelta de esa serie aquí en el Campín? Yo recuerdo un partido normal, muy luchado. Yo creo que eso del problema con entre los hinchas y nosotros fue una creación de los medios de comunicación. Nosotros éramos amiguísimos porque Millonarios tenía un súper equipo. Si Nacional no era campeón de Copa, era Millonarios. El que pasara de los dos iba a ser campeón. Y nosotros vinimos acá a Bogotá y empatamos con gol de Treyes, que le reventaron la cabeza después. En la celebración, pero yo creo que eso fue un engendro de algunos medios o algunos comunicadores. Nosotros no teníamos por qué salir en tanqueta del Estadio Bogotá, ni los jugadores de Millonarios salían en tanqueta de Medellín. Éramos amiguísimos. Es más, no solamente nos queríamos, sino que nos admirábamos. Yo una vez en Medellín celebré un gol que nos hizo Millonarios, un gol que la Gambetta Estrada se lleva con la cabeza, se lo pone aquí en el moñito y entrando al área patea y hace gol. Que se saca Leonel, pero después se pone la pelota en la cabeza. Es un gol hermosísimo que a mí no se me olvida. Yo era muy admirador de la Gambetta Estrada. Entonces yo hice fila que los jugadores de Millonarios terminaban de celebrar con él para irlo a abrazar y celebrar. Y la Gambetta se quedó extrañadísimo y yo creo que eso nos unió mucho más, porque él me decía mi maestro y yo le decía, no, el maestro aquí es usted. No me diga mi maestro que el maestro es usted. Y luego nos encontramos en selección y comentábamos mucho esos casos. Profe, además de la Copa Libertadores del 89, Nacional se hizo el rey de copas, como lo conocen, también por ganar 2 veces la Copa Interamericana, por ejemplo, pero la gente no lo recuerda mucho. Fue significativo, por supuesto. ¿Qué tiene usted para decir acerca de esas copas internacionales? Bueno, lo que pasa es que como eran copas tan corticas, porque eran partidos cortos, hoy en día hay títulos por todo, hasta por jugar un solo partido. Y había Supercopa y había... Entonces, por eso se olvida tanto y se le resta importancia. Nosotros ganamos una en México, que goleamos a Pumas, allá en su estadio 5-1, y en Medellín también no me acuerdo cómo le habíamos ganado. La otra fue con Saprissa, si no estoy mal. Ay, no recuerdo eso. La final fue con Saprissa. Pero ganamos dos copas bien, yo creo que eso... Hizo Nacional un equipo respetable, le dio un goodwill, le dio un estatus. Yo creo que la juventud se hace hincha de un equipo cuando lo ve ganar seguido. Yo creo que ahora Santa Fe va a generar muchos hinchas viéndolo llegar a todas estas distancias, pero nosotros en esa distancia llegábamos mucho a distancias definitivas y eso hizo que la gente, que los jóvenes se levantaran viendo a Nacional y viendo ídolos, no estrellas ni jovencitos que jugaban bien 1 o 2 partidos, sino gente que se mantenía en sus equipos y los volvía grandes. Entonces yo creo que por eso Nacional construyó una gran afición y por eso se volvió un equipo tan importante y le dicen hoy el rey de copas por algo. Alexis, la selección Colombia, ¿qué significa para usted de haber hecho parte de 2 eliminatorias que llevaron a Colombia a un mundial, la primera después de 28 años? ¿Qué recuerdos tiene de esa eliminatoria y qué significa? Bueno, a mí la selección significó mucho. Desafortunadamente quise haber participado mucho más. Me sentía en el derecho de hacerlo por ser el capitán de Nacional, el equipo más grande, por ser nominado el mejor jugador del año en varias ocasiones, porque mis entrenadores eran los mismos de la selección. Desafortunadamente no fue así. Estuve y jugué algunos partidos, pero siempre me pusieron una sombra al lado que era la de Carlos, que me impedía ser titular. Aunque él y yo lo manifestamos cuando jugamos juntos, jugamos muy, muy bien. Era cuando mejor jugábamos, cuando más cómodos nos sentíamos. Pero de todas maneras parecería que no había cupo para los dos y eso pues terminé perdiendo yo, pero de todas maneras celebré momentos muy, muy lindos con ese grupo de jugadores tan buenos. De hecho, le iba a hacer esa pregunta acerca de eso, le iba a poner a escoger en los golpes duros que le dio a usted el fútbol. ¿Cuál fue el que más recuerda, el que más le duele? Entre no haber podido jugar un mundial, entre haber perdido 3 subcampeonatos del fútbol colombiano, más allá de que se ganó la Copa Colombia, y entre la Copa Intercontinental, que no se pudo ser campeón del mundo. No, para mí lo más frustrante fue no haber asistido a un mundial. A mí me parece que la Copa Intercontinental del Mundo fue una ganancia porque llegamos
donde todo el mundo creía que era imposible llegar y hicimos un gran papel. Yo no comparto esa frase de que los segundos son los primeros de los derrotados. No, me parece que el que llega a esa instancia hizo algo importante. Lo mismo me pasó en el fútbol colombiano. Con un equipo como La Equidad llegar a 3 finales, yo creo que dice algo de lo que se ha hecho, y las perdimos en Francalí. La primera por inexperiencia, acabando de ascender de la B. La segunda en Barranquilla faltando 6 minutos en un gol fortuito, y la tercera por penaltis. O sea que para mí fueron golpes duros porque sabía que teníamos con qué, pero no tan duro como no haber ido a un mundial. El logro personal después de una carrera difícil, no solamente a nivel profesional, sino desde chiquito, porque mi vida no ha sido fácil, ha sido una vida de trabajo, de esfuerzo, de ganarse las cosas. Yo creo que nadie me ha regalado nada, me han quitado más de lo que me ha regalado. De luchar y de sacrificarse tanto, yo creo que ameritaba, me sentía con los méritos para mínimo haber ido a un mundial así no hubiera sido titular. Profe, ya, hablando de su etapa como entrenador, usted llevó a Camilo Zúñiga y a Ospina, el arquero de la selección, a primera, los hizo debutar, pero decían que usted quería que Zúñiga fuera delantero, que usted lo ponía de delantero. Es cierto. Yo a Camilo lo hice traer a Nacional, duraba cuando yo era el director de divisiones menores de Nacional. Entonces yo monté un proceso, un trabajo que llamaba el scoutismo, que lo aprendí después en Europa, y hice contratar 2 scouting, y uno de ellos me trajo a Camilo, entre otros, y Camilo era delantero. Un jugador con esa habilidad, yo creo que debía jugar cerca del arco contrario, porque fabricaba faltas, porque sacaba rivales, desbarataba defensas, y lo puse a debutar. Yo creo que Camilo tenía 16 o 17 años cuando lo puse a jugar en el profesional. Yo era muy atrevido, y Camilo jugaba a ratos y jugaba muy bien, y me parece que esa era su posición, hasta que le descubrieron la otra, donde lo ha hecho muy bien también. Alexis, última pregunta, así rápidamente. Me gustaría saber qué opinión tiene usted de la escuela del fútbol en Bogotá y la escuela del fútbol en Medellín, ya que bueno, usted trabajó 7 años aquí con La Equidad y tiene su Deportivo Alexis García allá en Antioquia. Bueno, la escuela yo la creé cuando jugaba en Nacional en 1991, y la creé porque en esa época ya el fútbol me había puesto en una posición social importante, y yo pensaba que debía devolverle a la vida algo de tanto que me dio. Yo fui un joven que no tuve unos guayos para jugar, los vine a recibir en el primer equipo donde estuve. Cuando lo rompieron no hubo más, que no tenía un uniforme para jugar, que no tenía pasajes para ir a los partidos, a los entrenamientos, y a veces me tenía que colar en los buses por la parte de atrás o irme a pie donde tenía que ir. Entonces sentí la necesidad de que yo le debía devolver a la vida algo de lo que me hizo. Entonces hice una escuela social, una escuela popular, donde nadie pagaba, donde yo antes pagaba, donde les daba uniforme a los niños, donde pagué muchos estudios, y donde, algo que me da pena contarlo, pues le pagué alimentación a algunos que no tenían un bocado de comida como me pasó a mí cuando era un niño. Para eso creé la escuela, pero llegó un momento en que en Medellín había tanta idolatría por uno que hubo gente que me decía, no, y si mi hijo tiene plata no puede estar en tu escuela. Entonces creé una escuela donde la gente paga y sostiene a los que no pueden pagar. Entonces hoy en día en el barrio San Blas tengo una escuela. El barrio San Blas es una comuna nororiental, una comuna en Medellín de niños muy pobres. Los niños que tengo allá son de estrato 1 y 2, que los sostienen los que pueden pagar acá en otra escuela que tenemos en la 84, donde hay gente de capacidad económica. Y cuando no alcanza, pues me toca a mí sacar y ayudar, o sea que mantuve ese es mi trabajo social, eso es lo que yo le devuelvo a este país. Pero además enseñé a través del fútbol a muchos niños a ser personas y a otros a ser jugadores profesionales, a ser exitosos en el fútbol, y eso me llena demasiado. Me enorgullezco cuando veo a David Ospina, Carlos Sánchez, Santiago Arias en Selección Colombia. Cuando los conocí eran pelados pobres que no tenían a veces uniformes, guayos, no tenían para nada. Y poder haber brindado eso y haberles dado mentalidad y haberlos llevado
Para mí es muy satisfactorio. En Bogotá creo que hay muy buenos jugadores, pero falta que alguien venga y le lidere un proceso de disciplina y de más amor por el fútbol, porque en Bogotá hay más distractores, pero en Bogotá hay mucho talento. Y lo que hay es que generar esa fuerza en los sueños para que la gente sepa que pueden salir adelante a través del fútbol. Lo primero que necesita un soñador es como cuando uno va a hacer un rompecabezas, lo primero que necesita es tener la imagen y después las piezas. A los niños hay que enseñarles a tener la visión de para dónde van y luego empujarlos para que lo logren. Alexis, muchísimas gracias por haber compartido este espacio con Tiempo Extra de Gol Caracol. Hombre, un placer, y cuando uno puede hablar de la vida y de cosas tan lindas que ojalá lleguen y mostrarse como es lindo, porque yo creo que mucha gente no lo conoce a uno hasta que no comparte con uno o hasta que no escudriña un poquito su vida. Muchas gracias, muy linda la entrevista. A usted muchas gracias. Creo que ese Nacional revolucionó el fútbol, lo partió en dos el fútbol colombiano. Era un equipo de estrella en realidad, y en esas estrellas yo era el capitán. De pronto yo creo que futbolísticamente yo era bueno, pero no era tan destacado como mis compañeros.